técnicas quirúrgicas, las más realizadas en odontopediatría, en la parte de cirugía bucal. Eh, Sin embargo, no está por demás recordar que para realizar correctamente todo lo referente a cirugía bucal, se debe tener un amplio conocimiento de los principios básicos de cirugía, orientar a los padres para que ellos puedan disminuir la ansiedad de los niños y disminuir esa ansiedad y puedan contagiar a los hijos, ¿ya? Explicar al paciente y al niño muchas veces por qué es que tenemos que realizar una exodoncia, por qué es que el niño tiene que perder una pieza dentaria. Entonces tenemos que darnos los modos para que tanto niño como acompañante tengan la seguridad de todo el tratamiento que vamos a realizarles. Los principios que rigen a la cirugía bucal en niños son los mismos que en los adultos, o sea, no hay ninguna diferencia. Todo lo que usted haga en el adulto se hace en el niño, pero sí, lo importante es que existen algunos aspectos psicológicos relacionados con el paciente y sus padres. Por ejemplo, la toma de decisión. Toma de decisión, tenemos que hacer exámenes necesarios, diagnóstico correcto, tener la autorización de los padres para cada tratamiento. No podemos nosotros, en la clínica se ha visto casos, no podemos nosotros, independiente, sabemos que es una exodoncia y realizamos la exodoncia y después comunicamos a los padres y el padre no acepta esa exodoncia. Yo no quería que le hagan ese tratamiento a mi hijo y ya nos vemos en problemas. Por eso es que toda decisión que usted haga tiene que ser aprobada por los padres para cualquier tratamiento. El momento oportuno es ver su estado de salud y comportamiento del niño. Se ha comprobado en este aspecto que los niños previamente acondicionados, es decir, niños que vienen al consultorio y nosotros ya vamos a explicar todo lo que vamos a hacer, o sea, previamente acondicionados, se comportan más satisfactoriamente que los que no recibieron una preparación previa. Existen niños con alteración de coagulación, diabetes, neoplasia, a veces hepatitis. En estos casos se debe optar con una atención multidisciplinaria, es decir, tenemos que tener una relación con el médico que trata todos estos problemas para poder realizar cualquier tratamiento. Las medidas de bioseguridad en el preoperatorio, durante el acto quirúrgico y postoperatorio, ahora sobre todo con este problema que tenemos, estas medidas no solo son para una protección del profesional, sino también protección de los auxiliares, de los alumnos y de los pacientes. Ahora más que nunca, uso de guantes, máscaras, gorros, mandiles, lentes de protección, agentes para desinfectar y esterilizar. Ahora, sobre todo, todas estas medidas de bioseguridad tienen que ser
más estrictas. Para poder esterilizar el instrumento, existen, por ejemplo, autoclave por gravedad a 12 grados centígrados durante 20 minutos. Existe un autoclave por autovacuo de 132 grados centígrados por 4 minutos. Existe una estufa calibrada que a veces presenta 160 grados centígrados y se usa por 120 minutos, o si tiene de 170 grados centígrados por 60 minutos. Esto cuando se tiene autoclaves o la estufa calibrada. Y cuando a veces se tiene que ir a interacción, para esterilizar los instrumentos existe una inmersión en solución acuosa de glutaraldehído al 2% por 10 horas. Esto es cuando se tiene que ir a una interacción, que a veces se va a una escuela y a realizar exodoncias. Las fases para una cirugía bucal son la fase operatoria, ya dijimos, acondicionar al niño, estar preparado para controlar todo tipo de complicaciones, ya sea de orden técnico, sistémico o emocional del paciente. Nosotros tenemos que estar preparados para controlar todos esos tipos, ya sea técnico, sistémico, emocional. Y la fase posoperatoria, todo paciente en la fase posoperatoria, todo paciente debe recibir instrucción escrita en especial. Se hace una exodoncia y mejor si usted le escribe para los cuidados que tiene que tener. En esta fase posoperatoria, generalmente es para prevenir hemorragias e infecciones, para prevenir el dolor postoperatorio y sobre todo para estimular la cicatrización. Es decir, mejor si hacemos escrita todas estas instrucciones, primero para prevenir una hemorragia o una infección, para prevenir el dolor postoperatorio o para estimular la cicatrización. Luego tenemos indicaciones para una exodoncia. Las indicaciones para una exodoncia son cuando existen raíces residuales, destrucción coronaria extensa, pronóstico desfavorable de proceso infeccioso, cuando por ejemplo ha llegado a FURCA, ya no hay otro tratamiento que es una exodoncia, retención prolongada en el arco, cisólisis irregular, reabsorción interna, dientes con fractura radicular, y también cuando se tienen que hacer extracciones seriadas, esto ya por indicación del ortodoncista, ¿no?, para que puedan realizar extracciones seriadas, y se les hace todas estas indicaciones para exodoncia. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero son ya en fases terminales los dientes. Estas extracciones que estamos mostrando no necesitan ningún grado de dificultad. Miren, aquí por ejemplo en el segundo de arriba es colocar una infiltrativa por vestibular inferior, y luego con una sonda desbridar, y este diente no va a tener inconveniencia en hacer la exodoncia. Aquí en la primera de arriba
una infiltrativa por lingual y si quiere usted refuerza por vestibular y la pieza ya está casi para ser extraída. En estos casos igual, ya. Lo importante y el cuidado que tienen que tener es cuando tienen que extraer una pieza, un molar, como en este caso, ya ahí tiene que haber grado de dificultad. Ustedes tienen que realizar esas exodoncias que tengan grado de dificultad, donde tengan que usar todo el instrumental necesario. Por ejemplo, elevadores, primero los elevadores siempre, previo a una radiografía, ¿ya? Previo a una radiografía. Contraindicaciones, en lo referente a contraindicaciones podemos indicar, por ejemplo, no es que no podemos realizar, tenemos que tener mucho cuidado o interconsulta. Cuando existe una estomatitis infecciosas agudas, cuando existen discrasias sanguíneas, por ahí tiene hemofilia, leucemia, anemias. Estos tienen alto riesgo de infección y hemorragia, por ejemplo, en las discrasias sanguíneas. Cuando presentan cardiopatías congénitas o adquiridas, ya como una fiebre reumática, por ejemplo. Cuando existen dolencias renales crónicas, abscesos dentoalveolares y celulitis. Cuando existe una sospecha de neoplasia maligna. Estos que tienen neoplasia maligna son aquellos que muchas veces después de una quimioterapia o radioterapia se debe esperar por lo menos 6 meses para realizar una exodoncia dentaria. Por eso es bueno siempre estar en interconsulta. Cuando una persona ha recibido una quimioterapia o radioterapia, se debe esperar 6 meses para realizar su extracción, porque ahí en esta quimio y radioterapia los pacientes salen pero bastante mal, con unas defensas muy bajas por todo el tratamiento que le hacen. Y cuando presentan diabetes mellitus, ahí también tenemos que tener mucho cuidado. Ahí recetar antibióticos, ¿ya? Porque antes y durante la post-extracción, por el problema de la infección que puede presentar. El instrumental, ya dijimos, en realidad el instrumental son forceps especiales infantiles, si es que se puede tener, ya, en la clínica contamos, pero los que normalmente se usan, no hay ningún inconveniente. Aquí tenemos una dificultad para una exodoncia, después veremos con más detenimiento este caso. Ahora la técnica, o sea, ¿cómo debe posicionarse el operador para realizar la exodoncia? Por ejemplo, cuando usted tiene que hacer una exodoncia en el maxilar superior, usted, que es el operador, tiene que estar por derecha, colocarse al lado derecho, ligeramente delante del paciente. Es la posición del operador cuando realiza la exodoncia del maxilar superior. Cuando realiza del maxilar inferior del lado izquierdo, usted tiene que posicionarse por derecha del paciente, por derecha y delante del paciente. Cuando usted tiene que realizar el maxilar inferior, no es izquierdo, aquí es derecho. Ya en el último es maxilar inferior derecho. Cuando usted tiene que hacer una exodoncia del maxilar inferior
derecho, usted tiene que ponerse detrás del paciente, abrazándolo al paciente, para realizar esta exodoncia del maxilar inferior derecho. Luego tenemos técnicas. Existen algunos conceptos básicos en la exodoncia. Por ejemplo, el primer concepto básico es: la primera fuerza imprimida para la exodoncia de cualquier pieza dentaria antes de la luxación debe ser en dirección apical. Es decir, el primer movimiento, la primera fuerza imprimida para cualquier exodoncia, la primera fuerza imprimida, el primer movimiento que tiene que usted hacer antes de la luxación debe ser en dirección apical, primeramente. 2. El segundo es en la exodoncia de molares superiores temporarios. Cuando usted tenga que hacer la exodoncia de molares superiores temporarios, la luxación inicial, la primera luxación debe ser realizada hacia palatino. Hacia palatino. La primera luxación hacia palatino. En la exodoncia de los molares inferiores, la primera luxación inicial debe ser hacia vestibular. La primera luxación debe ser hacia vestibular. Esas son las técnicas. Existen algunos conceptos básicos para eso. Aquí tenemos algunos también. Algunas diapositivas de exodoncias. Luego, lo importante, lo que se tiene que hacer primeramente, y eso es recomendable, jóvenes, es usar los elevadores, porque estos elevadores nos sirven primero para luxar el diente, para expandir el hueso alveolar y facilitar la exodoncia. Con estos elevadores podemos remover las raíces fracturadas, remover los dientes anteriores. Ahora, cuando usamos estos elevadores, usamos primero para luxar el diente y para expandir el alveolo. ¿Con qué fin? Supongamos, jóvenes, tenemos un molar que extraer. Y si nosotros, especialmente cuando son molares deciduos, si nosotros no usamos los elevadores y directamente hacemos la prensión con el forceps de la piecita del molar primario y empezamos a hacer los movimientos para extracción, podemos fracturar la raíz. Y si fracturamos la raíz, ya es más difícil extraer esa raíz, porque esa raíz no ha sido expandido el hueso alveolar, no hemos luxado el diente. Cuando luxamos el diente, la pieza dental, toda la pieza se mueve al luxar, desde la raíz hasta la parte de la corona. Y si usamos el elevador, expandimos el hueso alveolar, de tal manera que existe un espacio entre la raíz y el hueso alveolar, al expandir, al usar el elevador. Y si es que sucede una fractura de una raíz, ya está expandido, ya hay espacio para entrar con el elevador por el hueso alveolar y se nos facilita la exodoncia cuando usamos elevadores. Ahora, tenemos tres tipos de
tres tipos de acción del elevador. Es uno en cuña, palanca y levante. Cuña. ¿Cómo es que realizamos cuando el elevador es en cuña? ¿Qué acción hacemos cuando realizamos un elevador y usamos en cuña? La acción en cuña es en la primera diapositiva, pueden ver ustedes, es cuando la punta activa del elevador debe ser colocado entre el septum interalveolar y el diente. ¿Bien? Como está la diapositiva. O su raíz, puede ser, tiene que ser colocado en la parte interalveolar del diente o de la raíz, al cual queremos extraer. A medida que el elevador va siendo introducido en el alveolo del diente, como hemos dicho, ensanchamos el diente, y esta pieza va siendo luxada, ¿ya? Y a medida que entramos con el elevador, el diente va a sufrir en sentido contrario, va a ser poco a poco expulsado. Eso es el tratamiento en cuña. Y en palanca, su punta activa, cuando se tiene que hacer esa acción en palanca, debe ser dirigida en dirección oblicua al eje del diente, la punta activa. Para que exista una acción de palanca, como dice, para que exista una acción de palanca, tiene que haber tres elementos: potencia, resistencia y punto de apoyo. La potencia está dada por la fuerza aplicada en el mango del elevador. La potencia está activada en el mango del elevador. Esa es la potencia. Y la resistencia está dado por el diente o raíz que vamos a extraer. Y el punto de apoyo está dada por la región interdentaria o intraradicular como punto de apoyo. Y luego tenemos el levante. La acción del levante es que la punta activa debe encontrarse entre el diente y la raíz. Entre el diente y la raíz, hacer removida. La punta activa del elevador debe mantenerse perpendicular y se tiene que realizar movimientos de rotación. Esas son las tres acciones de un elevador. Pero, eso sí, el elevador sí o sí tienen que usar, no se olviden, para cualquier exodoncia, ya sea de raíz, ya sea una pieza. Lo primero que tienen que hacer, jóvenes, es usar el elevador. Usando el elevador ya tenemos menos riesgo de fracturar una pieza o una raíz, sobre todo. Ya, porque el elevador, como les digo, al usar el diente también puede expandirse el alveolo, ya puede expandirse el alveolo, y eso nos ayuda bastante si es que existe una fractura de raíz. Luego tenemos aquí lo que se llama la odontosección. La odontosección se usa para reducir la resistencia a la abulsión dentaria, para evitar fracturas radiculares durante la exodoncia, para eliminar la impactación de dientes que se hayan retenido, y se usa la odontosección en raíces dilaceradas.
en raíces dilaceradas. La odontosección es aquella que se realiza. Es una fase quirúrgica que se realiza con una fresa quirúrgica esférica, troncocónica, larga, porque aquí tenemos que, en realidad, es cortar en dos el diente de vestibular a lingual, siempre con irrigación de suero fisiológico. Es importante aquí resaltar que la separación final de la raíz se realiza con un elevador. O sea que la odontosección con fresa debe ser interrumpida algunos milímetros antes de llegar a la furca para no dañar el germen dentario. Aquí vamos a ver, la odontosección, jóvenes, se hace de vestibular a lingual. Ya dijimos, se usa una fresa esférica, troncocónica, larga. Y se va haciendo un corte y nos indica el cuidado que tenemos que realizar. Antes de llegar a la furca, ustedes ven aquí, antes de llegar a la furca, ya no se usa más la fresa, o sea, la alta rotación, y solamente se fractura con el elevador para no dañar, porque si nosotros con la fresa introducimos y podemos dañar el germen dentario del permanente. Por eso es que milímetros antes de llegar a la furca, solamente se tiene que realizar esta odontosección con un elevador. Aquí coloca el elevador y con un movimiento fractura la raíz, fractura el diente y usted va haciendo la exodoncia raíz por raíz, porque muchas veces, como en este caso, mire, es difícil la exodoncia porque no hay espacio. Ha habido una inclusión dentaria, entonces no se puede realizar una exodoncia. Y aquí existe una anquilosis radicular, por eso este dientecito se ha quedado ahí y no ha podido, por ejemplo, erupcionar más, y esta anquilosis radicular ha hecho de que esta pieza y los molares y el canino, miren, no tiene espacio, entonces no se puede extraer, y lo mejor es hacer una odontosección y extraer esto raíz por raíz. ¿Ya? Esa es la odontosección. Luego tenemos la cirugía de dientes supernumerarios, también que existe en la clínica, hay niños que presentan y tenemos que realizar. Y una cirugía de un supernumerario
se realiza cuando impide la erupción de los dientes permanentes. Muchas veces este diente supernumerario se halla por dentro del maxilar superior que impide la erupción de los dientes permanentes. Y también se realiza cuando es agente causal de un diastema, como en este caso. Entre incisivos, este diente supernumerario está produciendo un diastema, igual aquí en el inferior, un diastema. Y también cuando genera muchas veces un quiste dentario. Cuando genera un quiste dentario, también existe tenemos que hacer la exodoncia o la cirugía de dientes supernumerarios. Cuando es agente causal de una mala posición de un diente permanente, también se realiza esta cirugía de dientes supernumerarios. Otro caso que puede presentarse en la clínica es la ulectomía. La ulectomía, o llamada también ojal quirúrgico, es aquella que cuando se presenta esta ulectomía o un ojal quirúrgico, se tiene que remover el capuchón. Aquí tenemos, miren, en este caso, o aquí en el superior, en la segunda diapositiva tenemos aquí una cosa azul, ¿ya? Que se llama, aquí tenemos el ojal quirúrgico, remover, aquí se tiene que remover el capuchón que recubre el diente no erupcionado. Mire aquí, están haciendo con un bisturí, estamos removiendo el capuchón. Antes de eso se tiene que verificar que no exista un supernumerario que esté impidiendo la erupción de este permanente. También en este capuchón puede existir fibrosis de la encía. Por eso es que no puede erupcionar el diente. Ante esa fibrosis se tiene que remover este capuchón, y cuando existe un quiste de erupción o hematoma de erupción, como ustedes ven aquí en la segunda diapositiva de la primera fila, aquí ven un hematoma de erupción de color azul. Aquí no existe más que un líquido que es sangre de color medio azulado, ¿ya? Y que se tiene que hacer la remoción. Muchas veces, no solo se tiene que remover la encía, o sea, el capuchón o la fibrosis en la encía, muchas veces también se tiene que remover algo de hueso para que pueda erupcionar. Y una vez que usted ha hecho, deja como un ojal quirúrgico para luego que cuando ya no hay ese impedimento, va a erupcionar este incisivo central. Ahora existe otro caso, como ya habíamos visto, lo que se llama la anquilosis radicular. Anquilosis radicular, o llamada también infraoclusión. Esto existe, mire,
como existe una fusión entre el diente y el hueso alveolar. Esto se tiene que hacer una exodoncia con un forceps o mejor con una odontosección si es que no puede ser extraído de una forma normal, y para evitar problemas se usa la odontosección. ¿Ya? La odontosección. Luego tenemos casos que a veces es muy poco que se presenta en la clínica de pediatría, pero es lo que llamamos la frenectomía labial. Existen controversias para hacer esta frenectomía. Está recomendada a partir de 11 a 13 años, cuando ya han erupcionado hasta los caninos permanentes, tipo 13 años, y a partir de esa fecha sí es recomendado. Las indicaciones se tiene que hacer esta frenectomía labial cuando ya tiene el niño 13 años, cuando el frenillo restringe los movimientos del labio. Cuando el frenillo labial restringe movimientos del labio, cuando interfiere en el habla o cuando produce efectos estéticos desfavorables, como ser los diastemas. La frenectomía labial se realiza anestesia infiltrativa, se realizan incisiones y una sutura. Aquí está. Aquí tenemos lo que es el frenillo labial. Miren, el frenillo labial se anestesia próximo al frenillo, tanto por el lado izquierdo como por el derecho, se anestesia, no en el frenillo, sino al lado, tanto derecho como izquierdo. Una vez anestesiado, se agarra con una pinza quirúrgica en medio del frenillo, se agarra el frenillo, miren, y luego se hace dos incisiones, una por encima, dos incisiones laterales, una por encima y otro por debajo, una incisión triangular en este sentido, triangular. Una vez que he hecho la incisión, ya se retira, mire, aquí está, una incisión triangular, por arriba y por abajo. Se seca y se sutura. Y está hecha ya la frenectomía labial. La frenectomía lingual solo en casos de anquilosis lingual donde el paciente presenta problemas con el lengua. En esta frenectomía labial existen dos tratamientos, un tratamiento conservador y quirúrgico. El conservador es enseñar ejercicios apropiados que permitan obtener la elongación del frenillo lingual. Y si eso no se puede lograr, entonces ya se hace el quirúrgico, que es una frenectomía lingual, igual anestesia con bloqueo bilateral del nervio lingual, frenillo seccionamos con bisturí o tijera y luego hacemos la sutura. Como vemos aquí, tenemos el frenillo lingual. El paciente no puede, cuando saque el labio, o digo la lengua,
apenas llega hasta la comisura de los labios. Ya no puede sacar más la lengua por este frenillo. Y si este frenillo está perjudicando, este frenillo lingual está perjudicando, entonces se hace. Y para este frenillo se usa generalmente esta tentacánula. Miren, tiene aquí una abertura. Ya les vamos a explicar para qué es. Esto es lo que llaman tentacánula. Se coloca la anestesia a ambos lados, ¿ya? Y luego se agarra, una vez anestesiado, aquí a esta altura del frenillo se coloca la tentacánula. Ese orificio, este orificio que ustedes ven aquí adelante al comienzo, eso tiene que entrar aquí en el frenillo. ¿Eso para qué? Es para evitar los movimientos de la lengua. Así, porque la lengua se mueve bastante y para evitar esos movimientos se usa ese tentacánula. Y si así uno no tuviera la tentacánula, se hace una incisión, miren, con el hilo de sutura, y aquí se agarra y se estira el labio. ¿Para qué? Para que no se mueva, para que esté sin movimiento la lengua. Se estira y se agarra por aquí, se ha hecho una incisión con hilo, y aquí se está asegurando, como ustedes ven aquí abajo en la última diapositiva, están asegurando la lengua para que no haya esos movimientos. Igual que el otro, se agarra una pinza, se hace en forma triangular y luego se sutura el frenillo lingual, se sutura de tal manera que una vez que ya ha pasado la cirugía y una vez que han retirado los puntos, ya tienen que hacer ejercicios, y ustedes ven que la lengua ya ha salido más que a la altura del berbellón de los labios. O sea, con ejercicios ya la lengua va a empezar a salir un poco más, porque ya no tiene el frenillo labial que le impedía esa acción. Con eso terminamos todo lo que es cirugía, todo lo que corresponde a estos temas, dos temas de la doctora, dos temas míos. Entonces está previsto el examen, jóvenes, de este segundo parcial, ya que terminamos las teorías, tanto la doctora como mi persona. Entonces tendríamos que tener una clase más el viernes 27. Pero nosotros estamos dando la opción de que toda esa semana pueda servir para que ustedes puedan estudiar, de tal manera que, como está previsto, el domingo 5 de septiembre a las 2 de la tarde, como la primera vez que dieron el examen, así va a ser. A las 2 de la tarde, el domingo 5, se tomará el examen. Son 20 preguntas y se dará el tiempo de 25 minutos. Después del domingo 5 de septiembre, ya
el viernes 10 de septiembre tendrán la primera clase con la doctora. Yo creo que serán 3 clases o ella ya les indicará. Pero después del domingo 5 que den el examen, el viernes que sigue, que es el 10 de septiembre, ya empiezan las clases para el tercer parcial. Ya, jóvenes, con esas indicaciones nosotros ya nos vemos en el examen y ya también habrán otras indicaciones de la parte de vicedecano para continuar con este año, para que termine. Ya se verá qué cosas más tendrán que ustedes hacer para terminar este año, normalmente casi a mediados de diciembre. Ya, jóvenes, lo único que les puedo decir es que estudien para que puedan dar el 5 de septiembre el examen, que es a las 2 de la tarde, y son 20 preguntas y 25 minutos tienen el tiempo. ¿Ya? Muchas gracias, jóvenes, y hasta, yo creo, las nuevas disposiciones que tengamos en vicedecanato. Hasta luego, jóvenes, y gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Estudien, que tengan un buen examen, es lo único que les deseamos, jóvenes. Hasta Gracias. luego. Doctor, gracias. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego.